Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Ya saben que como todos los sábados tenemos programas muy especiales y este es de los mejores, porque este mes, octubre, se lo vamos a dedicar a toda la lucha y prevención contra el cáncer de mama, ¿verdad, Pau? Así es, Fabi, y estaremos hablando acerca de estas realidades, de estos mitos que están detrás y todas esas preguntas que seguramente usted y nosotras como mujeres tenemos. Jessica. Así es, sobre todo de las recomendaciones que debemos seguir para prevenirlo, ¿no, Yasmín? Así es, hoy todas nuestras dudas nos las va a resolver el doctor Ernesto Sánchez, que eres cirujano oncólogo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme y estar con ustedes departiendo en este tan interesante programa. Pues bienvenido, doctor Ernesto, pero fíjate que este tema es afortunadamente ya muy hablado. Ya en México empezamos a tener una cultura de por lo menos hablar del tema, pero aún es difícil diagnosticarlo a temprana edad y hay muchos factores que nos pueden llevar o conducir a tener una enfermedad como esta. Cuéntanos de esto. Mira, Fabi, realmente hemos avanzado muchísimo y gracias a este tipo de programas y a los foros en donde se nos permite hablar sobre el tema, que anteriormente era algo prácticamente vetado, hablar de la glándula mamaria, de que hay que tocarse, de que hay que hacerse una mastografía cada año después de los 40 años. No era un tema que fuera fácil de abordar. Y afortunadamente ha habido una apertura de los medios, nos han permitido hablar con las mujeres, hablar con los esposos, con los familiares, con los hombres también, porque somos parte importante de esa dupla, de las parejas, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí se ha recorrido un camino muy importante, las autoridades han tomado conciencia, ha aumentado mucho el número de sitios a nivel público en donde cualquier mujer puede acudir a hacerse una revisión, a hacerse un estudio de detección que consiste, como ya mencioné, en la mastografía. En mujeres jóvenes esa mastografía tiene que irse acompañando de un ultrasonido porque el tejido de la mujer a temprana edad es muy denso y entonces el nivel de sensibilidad de la mastografía sola no es tan alto y entonces muchas veces lo que no se ve en la mastografía se alcanza a ver con el ultrasonido. Pero básico también es que un médico que tenga experiencia en ver este tipo de estudios pueda revisar a las mujeres también, porque existen algunas mastografías en donde pueden reportarse como normales absolutamente y exista un problema. Entonces es muy importante que siempre haya una consulta con un especialista. Ernesto, ahorita platicando contigo antes, me doy cuenta que tengo 1.000.000 de dudas y me imagino que todas nosotras acá y muchas mujeres en su casa también tienen estas dudas, estos tabús, muchas de las preguntas que tenemos no las hacemos por pena, por vergüenza. Hablando de lo que está pasando en la realidad aquí en México, ¿cuáles son las mujeres que son más propensas a tener un cáncer de mama? Bueno, existen factores de riesgo que están muy identificados, pero muchas veces, como mencionaba también hace un ratito, la gran mayoría de las personas que llegan a un consultorio con un tumor que tiene sospecha de ser maligno no tienen ninguno de esos factores de riesgo, y sobre todo en las mujeres muy jóvenes, que eso es algo que en México estamos viendo porque la población en sí es de mujeres más jóvenes que en lugares como en Europa o en Estados Unidos, en donde hay mujeres de mayor edad. Entonces, por tener población tan joven, vemos más casos de cáncer de mama en mujeres realmente jóvenes, incluso menores de 30. Yo he visto casos en menores de 20, son muy esporádicos y no es el tema venir a espantar a nadie. Lo importante es que si existe algo alterado, un tumor, alguna bolita, alguna lesión, tenga una revisión por una persona que tenga experiencia, no quedarse nada más con la idea de que, ay, sí es benigna, y así es como me ha pasado con las mujeres muy jóvenes. El problema es que cuando sucede eso, sigue su curso la enfermedad y cuando llegan ya con el especialista, están en un momento ya en donde la probabilidad de conservación de la glándula mamaria, en donde la necesidad de tratamientos complementarios como son la quimioterapia y la radioterapia aumenta mucho y en donde se reduce el pronóstico, en donde las posibilidades de salir avante son menores. Y dicho sea de paso, cuando el cáncer de mama es detectado en una etapa muy temprana,
la gran mayoría de las mujeres saldrán adelante del problema. Ahora, a mí me gustaría mucho que ahondaras en esta parte de ir con un especialista, pero tú te refieres a un oncólogo, porque muchas mujeres lo que tenemos como hábito es que nos revise el ginecólogo o la ginecóloga y nos quedamos en esa parte. No avanzamos hacia la especialidad de oncología, que es donde realmente tenemos que acudir. Es una excelente reflexión, y lo que parte de nuestra intención es empoderar a las mujeres y que ellas mismas le pregunten francamente a su médico y decirle: oiga, doctor, ¿usted está seguro? ¿Tiene el entrenamiento? Muchos ginecólogos sí están entrenados, sí han pasado por el tiempo necesario en un servicio de tumores mamarios y saben distinguir y saben canalizar adecuadamente. Muchos no. Entonces, parte de nuestra intención en este tipo de foros es que las mujeres que en un momento dado acuden a hacerse sus revisiones, pues tengan la confianza de preguntarle a sus médicos y a decirles: ¿estás seguro? ¿Tienes toda la confianza? Y eso las va a ayudar a estar más ciertas. Pero en un momento dado, si tienen alguna duda, pues tendrán que acercarse a través de los canales adecuados. Están las páginas de las asociaciones de oncología, de mastología, en donde están los listados de los médicos que verdaderamente están certificados y que les van a dar la mayor probabilidad de certeza en su diagnóstico. Te lo digo porque historias de mujeres que han sido diagnosticadas por el ginecólogo y que terminan en un cáncer de mama. Y que su médico les dijo: no, es una bolita, no pasa nada, es una bolita de grasa. Es una bolita de grasa. De grasa. Pues bueno, desde el principio fue un cáncer y no se convirtió en algo malo. Siempre eso es algo importante. Un tumor que es benigno nace siendo benigno y será benigno toda la vida. No de un día para otro las células se ponen de acuerdo y dicen: hoy nos vamos a hacer malas. No, no se convirtió en cáncer. Ahí estaba el cáncer y no fue diagnosticado adecuadamente. Aquí lo importante es que si ese ginecólogo ha detectado alguna tumoración, pues tenga el valor y tenga la conciencia de no dañar a su paciente y por lo menos ser asesorado a la hora de un tratamiento quirúrgico, porque también muchas veces nos sucede que ya nos las mandan o llegan con nosotros después de un tratamiento diagnóstico inicial en donde no se hizo una incisión, o sea, cuando hicieron la biopsia, le hicieron una incisión mal puesta y eso afecta muchas veces el resultado oncológico y el resultado estético de los casos, de tal suerte que desde el principio es importante que haya una interconsulta con el especialista. Hay ginecólogos que tienen una subespecialidad en oncología, eso es algo, un tema nuevo, están certificados por la Sociedad Mexicana de Oncología, el Consejo Mexicano de Oncología, y pueden hacer este tipo de intervenciones perfectamente bien porque tienen una calificación adecuada para hacerlo. Y si no, pues con un cirujano oncólogo certificado también. Doctor, qué bueno, Ernesto, perdón que lo digas, perdón y te interrumpo, porque eso sí me parece importante. Creo que muchas mujeres, ya al escuchar la palabra de cáncer ya nos da miedo, nos asusta y no queremos ir al médico, ¿no? Y en algunos casos, bueno, lo que haces es preguntarle a la amiga, preguntarle a la mamá, a alguna conocida que haya tenido algún problema, incluso hasta revisar la página web y decir: a ver, en esta página que es de consultas de mujeres, vamos a ver qué es lo que tengo según lo que dice esta página. Y qué bueno que digas que es importante ingresar al Consejo Mexicano de Oncología, la página web que tiene, para saber cuáles son los médicos a los cuales pues una debería ir y no tener este problema, que ya les manden los casos, por ejemplo, tarde. Y otra cosa que es bien importante y que se está también embebiendo dentro de la cultura médica de todo el mundo, y gracias a estos foros también, es la idea de una segunda opinión, no casarse con lo que te dice el primer médico. A mí me sucede con mucha frecuencia y es algo que uno tiene que entender. En muchos lugares, en el sitio donde yo hice mi especialidad en Estados Unidos, por ley, las personas tenían que tener una segunda opinión médica. Y lo que sucedía con la mayor de las frecuencias es que se regresaban con su médico ya muy tranquilas de que había una coincidencia en el diagnóstico y en la forma de abordarlo. Y otra cosa que sucede muchas veces, han visto a dos médicos y cada uno les dice una cosa diferente. Entonces, te vas con un tercero en discordia. A mí me sucede también, me dicen, yo siempre les digo: no me digas quién te lo dijo, lo que sí, dime qué te dijo cada uno. Y entonces yo tomo mi punto de vista al respecto. Muchas veces
Aquí lo que diferimos es que si va a haber una conservación o no de la glándula mamaria, si se ofrece un tratamiento un poquito mayor, pero con el apoyo del cirujano plástico, en donde, bueno, el resultado estético va a ser bastante satisfactorio y depende mucho dónde está localizado el tumor. Si el tumor es multicéntrico o multifocal, eso quiere decir que haya más focos además del primario. ¿Dónde está? Es muy importante porque una cirugía conservadora solamente en un área inferior, que además se va a acompañar de radiaciones, puede afectar el resultado estético finalmente. Entonces, son muchos puntos que uno toma en cuenta. La edad de la paciente, el deseo de conservación o no de su glándula mamaria. Y bueno, uno puede intervenir favorablemente para ser fiel de la balanza en estos casos, ¿no? Pero bueno, la conclusión de esta parte es que es perfectamente sano que una persona que está diagnosticada y que se va a someter a un tratamiento de este tipo vea a un segundo, una tercera opinión y que quede totalmente satisfecha de lo que le van a hacer sea lo adecuado. Perfecto. Y yo quería platicar también, como dices, no queremos alarmar a la población, a la gente que nos está viendo, pero sí la idea de este programa es de informar. Y hay un tema que nos gustaría que nos platicaras después del corte, porque tiene que ver justo con las mujeres modernas, con las mujeres independientes, con las mujeres que aplazamos la maternidad y en aras de conseguir un triunfo profesional o en otro tipo de triunfos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas mujeres? También todo lo que utilizan alrededor, como hormonas, como fecundación in vitro, como hormonas de reemplazo, son factores que pueden causar cáncer. Con mucho gusto. ¿Nos los platicas después del corte? Claro que sí. Entonces, no se vaya, quédese con nosotros Entre Mujeres porque hay mucho más. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Entre Mujeres la entrevista. Y antes de irnos al corte le preguntábamos al doctor Ernesto Sánchez Forgach cuáles son los riesgos, los factores de riesgos de estas mujeres modernas independientes que aplazamos la maternidad. Pues mira, el cáncer de mama en realidad es una enfermedad eminentemente hormonal, aunque 60% de los tumores expresan receptores de estrógeno y de progesterona y 40% no lo hacen. Y sobre todo es como paradójico que en las mujeres más jóvenes biológicamente los tumores pueden ser independientes de hormonas, pero sí los factores de riesgo están verdaderamente encaminados a esta situación de antecedentes hormonales. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día por la información, por los cambios, por el estilo de vida, es que las niñas se están empezando a arreglar bien temprano. Antes de los 10 años ya están con la primera menstruación. Y la otra situación, y bueno, una amable, pero con una persona feminista, en donde me decía que el no embarazarse antes de los 30 años era un logro de las mujeres. Verdaderamente, pues mira, estoy rodeado de 4 mujeres inteligentes, estudiadas, bellas, y que han logrado salir adelante, pero que muy probablemente para llegar a este sitio pues han tenido que sacrificar alguna parte en donde hace unas cuantas décadas las mujeres a los 19, 20 años ya tenían 2 hijos, los lactaban por más de 6 meses, no tomaban tantos anticonceptivos o no los tomaban, y entonces esto ha cambiado radicalmente. Lo que hoy en día es lo usual es que las mujeres no se embarazan antes de los 30 y uno de los factores de riesgo para cáncer de mama es no haberse embarazado antes de los 30. También ha cambiado mucho la cultura de la alimentación. Entonces tenemos poco tiempo, vivimos estresados, el cortisol, que es una hormona del estrés, está más arriba. A veces no tenemos suficiente tiempo para hacer ejercicio, hay aumento en la proporción de grasa en el cuerpo humano, en la grasa se producen hormonas, se toman muchos años de anticonceptivos y entonces se dice que usar más de 10 años de anticonceptivos ininterrumpidos aumenta el riesgo para padecer la enfermedad. Entonces, todo hacemos un caldo de cultivo, lo mezclamos y lo presentamos, y por eso se están presentando tantos casos ahora en la población relativamente joven. Y esto, pues, ¿cómo se puede modificar? Y bueno, hay publicaciones, cada día las encontramos más, pero hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Lo que yo sí les puedo decir es que, bueno, no podemos alterar el estilo de vida
de hoy, porque eso es lo que es la realidad. Pero sí que podemos hacer, mantener un buen peso, tratar de hacer ejercicio. Dicen por ahí que ideal, pues mínimo hacer 3 veces por semana 1 hora de ejercicio, idealmente hacer más de 5 horas a la semana. Una alimentación sana en donde la cantidad de contenido de grasas de origen animal sea menor. Eso no quiere decir que nos convirtamos ni los hombres ni las mujeres en vegetarianos estrictos, pero que no comamos estas porciones de carne y de comida rápida, chatarra que estamos haciendo, ¿no? Tomar más agua, pues más verduras, frutas, limitarlas a la mañana, a mediodía, y bueno, tener un estilo de vida saludable. Eso es lo que nos reduce a todos de poder tener enfermedades como son la diabetes, que es una de las más importantes metabólicas. La cuestión del cáncer de mama está muy ligada al metabolismo. Es más frecuente tener cáncer de mama en personas con sobrepeso, con grandes depósitos de grasa y sobre todo en las mujeres mayores que tienen este antecedente. Y bueno, todavía no sabemos muchas cosas, pero ya también, por ejemplo, el hábito tabáquico, del cual estábamos platicando hace rato, se ha ligado incluso a tener mayor riesgo de cáncer de mama. Bueno, por eso que nos dices, estas recomendaciones que nos das son para tener una vida saludable en general y te pueden evitar enfermedades de cualquier tipo. Cardiovascular. Sin embargo, específicamente para prevenir el cáncer de mama, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Alimentos que debamos consumir? No sé, dicen por ejemplo que si no amamantas es un factor de riesgo. Yo Finalmente no sé si sí, está catalogado dentro de los factores de riesgo que mencionaba, el no embarazarse antes de los 30 años o no lactar también, el tener menstruaciones a edad avanzada, el uso de terapia de reemplazo hormonal también es uno de los grandes factores de riesgo, aunque lo niegue quien lo niegue. Porque existen estudios grandes de la década pasada en donde se siguieron a mujeres que no recibían terapia hormonal de reemplazo, las que solamente recibían estrógeno y las que recibían la combinación de estrógeno con progesterona. Y se vio que este último grupo de personas tenían un riesgo incrementado de más de 1.7 veces contra los otros grupos. Y por primera vez, cuando salió ese resultado, muchas mujeres decidieron suspender la terapia hormonal de reemplazo y lo que se ha visto en Estados Unidos es una primera disminución en la incidencia del cáncer de mama, 3%. Se ha atribuido a este fenómeno que existió en la década pasada. Entonces, definitivamente, el uso de las hormonas tiene beneficios, pero uno de los grandes riesgos es el de padecer cáncer de mama. Otro de las situaciones que está ligada al hecho de que las mujeres están posponiendo los embarazos es que muchas ya no se pueden embarazar porque tienen una deficiencia ovárica y no hay óvulos suficientes y entonces tienen que tener un tratamiento de estimulación ovárica. Y aunque también lo nieguen, tenemos nosotros un registro de casos de mujeres que tienen este antecedente y han tenido cáncer de mama de tipo hormonal en una edad en donde prácticamente la gran mayoría lo tienen de tipo no hormonal. Entonces, causa, efecto, lo vamos a ir viendo y en un principio, bueno, tenemos que ir luchando contra corriente en cuanto a modificar estos factores, este estilo de vida, para que nos adaptemos a la nueva forma en que prácticamente las mujeres no van a dejar de estudiar, no van a dejar de trabajar, no se van a dedicar a ser mamás desde muy jóvenes para evitar un posible riesgo de padecer una enfermedad. ¿Qué pasa con la genética? Si hay antecedentes ya en tu familia de que hubo cáncer de mama o de algún otro tipo de cáncer, ¿hay que tener un especial cuidado? Fíjate que la genética ha dado unos pasos de avance impresionantes y hoy en día, a raíz de que se ha detectado todo el genoma humano, ya los costos para hacer una detección de mutaciones y específicamente para cáncer de mama, hay 3 genes específicos que son el BRCA1, el 2 y uno nuevo que se acaba de detectar hace unas cuantas semanas que se llama PALB2. Y hay otros
que están ligados a síndromes familiares en donde son raros, afortunadamente, pero existe una conjunción de tipos de cáncer como de riñón, de tiroides, melanomas, colon. Entonces son síndromes familiares que tienen una mutación poco frecuente. Pero ya existen paneles que son estudios que tomando una muestrita de sangre se corre todos estos genes de posibilidad para cáncer de mama y de otro tipo de cánceres, en donde te dicen cuál es tu riesgo o cuál es la prevalencia de la presentación de las mutaciones. Se hizo Angelina Jolie. Exactamente, Angelina Jolie tenía el antecedente de que su madre había padecido cáncer de ovario antes de los 50 años y a los 54 años falleció por la enfermedad. Y el cáncer de ovario está muy ligado al cáncer de mama de tipo hereditario. Entonces, a través de una prueba genética se detectó que ella tenía la mutación del BRCA1 con un riesgo de probabilidad de tener cáncer de mama arriba del 90% y de tener cáncer de ovario alrededor del 60%. Entonces, ella muy valientemente primero hizo todo el tratamiento y después salió a la luz que lo hizo. ¿Qué hizo? Pues primero hizo un tratamiento en donde extirpó una parte de atrás de los pezones, posteriormente hizo la mastectomía, que quiere decir la extirpación de prácticamente todo el tejido de la mama. No se quita el 100% porque si no el resultado estético no es favorable y también, bueno, hay una vida que cumplir y una sexualidad que tener y una autoestima que guardar. Entonces, en un tercer tiempo, ella, después de haber colocado unos expansores, se puso unos implantes definitivos y eso es como redujo el riesgo. Es una cirugía que se llama mastectomía reductora de riesgo. El tema de sus ovarios todavía está en cuestión porque es una mujer muy joven y la cuestión de las hormonas es algo a considerar. Pero aquellas que tienen esta mutación pueden incluso tener una cirugía de extirpación de ovarios que se llama oforectomía y tener un reemplazo hormonal si ya se manejó la cuestión de las mamas y no tener un riesgo incrementado de padecer y de morir incluso de esta enfermedad. Estamos hablando de la prevención, pero también hay una forma en la cual se puede detectar, me decía, desde que ya una niña nace, desde que una bebé nace. Finalmente es a través de estas pruebas que acabo de mencionar. Pero es todavía un tema muy controvertido porque la cuestión con las aseguradoras, la confidencialidad, la privacidad, el que no te estigmaticen porque vas a padecer una enfermedad, incluso se han hecho películas al respecto en donde no se sabe bien a bien, son tecnologías muy modernas y todavía no están probadas al 100. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver a dónde vas a ir a hacer esta prueba genética. ¿A qué México Tiene que se ser, hacen? sí se hace en México, pero ya la están cacareando en todos lados y finalmente, al igual que quién va a tratar, pues tienes que ir con un especialista. Ese especialista tiene que conocer todo lo que va alrededor del tema, de con quién estás hablando, porque si tú le dices a una persona, oye, tú vas a padecer cáncer de mama, pues incluso puedes influir en la cuestión psicológica y en el futuro de esa persona, ¿no? Sin contar Entonces, el costo de ese estudio. y además no sabes Muy costoso. si sí realmente tiene la alteración genética o no. Hay especialistas en el tema que son los genetistas, incluso los genetistas que determinan la necesidad de hacer la prueba o no hacerla. Doctor, rápidamente, por ejemplo, tú has platicado algo muy importante que es esta prevención y tratamiento y todo, el acompañamiento que es integral y multidisciplinario. Cuéntanos de Mastológica Lomas, por ejemplo, ahí no solo están ustedes, no están no solo los oncólogos, los cirujanos, sino también la ayuda psicológica. Finalmente, hoy en día no se concibe el diagnóstico y el tratamiento del cáncer por una sola persona, que eso era lo que sucedía antes. Solamente había tratamientos quirúrgicos, posteriormente se inició la radiación y después se incluyó en el tratamiento la quimioterapia, que a todo mundo se le daba igual. Hoy en día los tratamientos son individualizados, que quiere decir que cada caso es uno e irrepetible. Entonces tenemos la posibilidad de identificar específicamente en qué estadio está la paciente, cuál es su biología tumoral. Tenemos la posibilidad de ofrecerle un tratamiento específico, depende en qué lugar de la glándula mamaria se encuentre. Y entonces, por eso ya tenemos más de una década ofreciendo este tratamiento integral, multidisciplinario, como bien dices, en donde
va la persona, se le hace una evaluación de su riesgo, si hay un problema se diagnostica en ese mismo momento, se le ofrecen las diferentes tecnologías para tratarlo lo más avanzado posible y darle la mayor oportunidad de salir adelante. Contamos con un equipo multidisciplinario en donde participamos los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos que son los encargados de la terapia después del tratamiento, o en algunos casos son los que van a llevar a una paciente que llega con un tumor avanzado a poderla tratar quirúrgicamente, las radiaciones, el diagnóstico a través de imagenología. Hoy en día no tan solo hay mastografía, ultrasonido, sino hay otras tecnologías más avanzadas. Y bueno, tiene que haber alguien que se encargue de cada uno de los casos y que la vaya acompañando en todo su tratamiento. El tratamiento psicológico de apoyo no tan solo para la paciente, sino para sus familiares y para su entorno, y salir y sacar adelante los casos. Terapia de rehabilitación, todo esto está incluido dentro de lo que nosotros ofrecemos. Pues doctor Sánchez, muchísimas gracias por estar con Fabiola, nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias. Estuvo muy interesante. Nos quedamos con muchas preguntas, yo creo. Exacto, pero pues vamos a seguir con el tema. Después lo invitamos para que nos siga platicando. Aquí estaré con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, chicas, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos ahí en casa, aquí a Entre Mujeres la entrevista. Nos vemos el próximo sábado, porque seguimos con el tema, ¿eh? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.